Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Simch, soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión, quiero compartir con ustedes mi actividad número 2, correspondiente a la segunda unidad de la asignatura de Legislación y Políticas Públicas en Nutrición, con el tema de la importancia de las normas oficiales mexicanas en materia de nutrición. Bueno, pues como ya hemos estado platicando, las normas oficiales mexicanas o NOMS son un instrumento o un conjunto de lineamientos que regulan todos los productos, así como los procesos y servicios que adquirimos todos los días, ya sea que sean ofrecidos por el sector público, el social o el privado. Es decir, estas establecen especificaciones como de manera que cumplan con ciertos requisitos mínimos de calidad y de seguridad para garantizar que todo lo que adquirimos sea, digamos, apto para el consumo de la población, ¿no? Y bueno, pues el área de la salud no es la excepción. Nosotros también ofrecemos un servicio y por lo tanto nuestra área de interés, que es la nutrición, también cuenta con normas específicas que regulan la atención que se brinda a la población en esta materia, de manera que se protege al usuario y al personal de salud al seguir lineamientos estandarizados en el servicio nutricional. Claro que hay muchísimas NOMs y si nos pusiéramos a explicar todas y cada una de ellas, nos llevaría muchísimo tiempo. Sin embargo, de acuerdo con el incremento que ha habido en los últimos años en ciertos padecimientos relacionados a la alimentación, algunas de las NOMs más importantes en cuanto a nutrición se trata, pues son las siguientes, ¿no? Las que vamos a explicar un poquito más a detalle. A ver, por aquí tenemos la NOM 004 del expediente clínico. En esta norma se establecen todos los criterios científicos, éticos, tecnológicos, administrativos, que se deben de tomar en cuenta desde la elaboración del expediente clínico, su uso, su manejo, la propiedad, la confidencialidad, entre otras de este documento, que como sabemos es pues un documento oficial y es muy importante, ya que en él se integra toda la información y los datos personales de un paciente y que nos sirve pues para varias cosas, ¿no? Para dar un diagnóstico más acertado, es un medio de comunicación con las demás áreas de la salud, nos permite conocer el avance que ha tenido un paciente y por lo tanto es de observancia obligatoria para todo el personal de salud y para cualquier establecimiento de atención médica, ya sea del sector público o del sector privado, incluso los consultorios. Entonces, por ejemplo, de acuerdo con lo que nos dice esta norma, el expediente clínico en nutrición debe de contener los apartados que vemos aquí, ¿no? Desde la ficha de identificación con el nombre, la edad, domicilio, sexo, ocupación del paciente, así como el nombre o razón social del establecimiento, el nombre y firma de quien lo elaboró, la fecha, debe de contener los datos de sobre los antecedentes, la historia clínica, su antropometría, sus datos bioquímicos, sus datos dietéticos, de modo que la información se encuentre completa. Nos establece que debe de ser en letra de molde, sin abreviaturas. Eso en cuanto a la manera en que se debe de elaborar. Y también establece, por ejemplo, que se debe de conservar por un mínimo de 5 años o los procedimientos que se deben de llevar a cabo en caso de requerir dicha información por parte pues de otra instancia,
¿no? Por ejemplo. Y no menos importante, los lineamientos éticos sobre la privacidad de los datos que contiene, ¿no? Que se debe de contar con la autorización del paciente para utilizar estos datos, así como la honestidad en los diagnósticos y en las anotaciones que realizamos en él. O sea que no se debe de maquillar la información, ni mucho menos, ¿no? De manera que de verdad nos sirva como una herramienta de información confiable y no solo a nosotros, sino a los demás profesionales que integran el equipo multidisciplinario. A ver. Luego tenemos la NOM 043, que como podemos ver aquí, en su nombre lo dice, tiene como propósito establecer los criterios generales que unifiquen y den congruencia a la orientación alimentaria que se le brinda a la población. Es decir, que ésta tenga un respaldo científico y que la información sea homogénea y consistente, de manera que se promueva una mejora en el estado de salud de la población en general y que se prevengan enfermedades relacionadas a la alimentación. En esta NOM podemos encontrar recomendaciones para integrar una dieta correcta. Promueve la variación, la combinación de alimentos para asegurar el aporte de nutrimentos necesarios al organismo, para de esta manera enseñar a la población a elegir y consumir mejor sus alimentos. Es aquí donde encontramos el famoso plato del bien comer, la jarra del buen beber, que es una representación gráfica de los principales grupos de alimentos para facilitar la elección de ellos, ¿no? Es obligatoria para cualquier persona física o moral que forme parte del Sistema Nacional de Salud y que entre sus funciones cumpla con la tarea de orientar a la población, vamos, en materia alimentaria, y que obviamente es de gran importancia para nosotros como nutriólogos, ya que pues esa es nuestra actividad principal, ¿no? Por otra parte, ya entrando en lo que mencionaba anteriormente sobre las enfermedades relacionadas a la alimentación, tenemos la NOM 015, que establece los lineamientos que como parte del equipo multidisciplinario debemos seguir en la prevención, en la detección, tratamiento y control de la diabetes mellitus. Es decir, cuáles son los valores de glucosa que se toman como parámetro para diagnosticar la diabetes y, por ejemplo, los criterios que debemos de seguir para elaborar un plan nutricional para este tipo de paciente, ¿no? Por ejemplo, que la dieta en este tipo de pacientes debe de cumplir con todo lo que una dieta correcta requiere, es decir, tiene que ser balanceada, variada, inocua, suficiente, solo que hay que preferir carbohidratos complejos para mantener los niveles de glucosa en un nivel estable y racionar las comidas a lo largo del día, ¿no? Por ejemplo, también establece que debemos informar al paciente sobre los riesgos de su enfermedad, el porqué de las recomendaciones que se le dan, qué alimentos debe de consumir o evitar, para asegurarnos de que comprende y de cierta manera incentivar que realmente siga su tratamiento como debe de ser. Las medidas que debemos de tomar cuando la diabetes ya requiere de la participación de otra área de la salud, etcétera, etcétera. Y bueno, pues lo que es de vital importancia, ya que en la práctica profesional nos encontramos con muchos pacientes que padecen diabetes y es fundamental que nosotros como nutriólogos cumplamos con los lineamientos para poder brindar a este tipo de pacientes la atención integral y un servicio de calidad para buscar en ellos el mejor estado de salud posible. Otra enfermedad que ha ido en aumento y que es uno de los factores de riesgo cardiovascular más prevalentes es la hipertensión arterial. Para esto, la NOM 030
para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control, que nos presenta los valores normales de presión arterial sistólica de 120 y la presión diastólica de 80, así como pues los grados de hipertensión que existen para su detección y clasificación, las estrategias para su prevención y para nosotros los estándares sobre el consumo de sal, el aporte calórico recomendado, los macronutrientes, sobre todo el contenido de grasas, así como las recomendaciones sobre la ingestión de potasio, de magnesio, de calcio, de manera que podemos participar en el tratamiento, en el control y la prevención de esta enfermedad a través del diseño de un plan alimenticio apegado a esta norma, ¿no? A la NOM 030. Y las bases que esta nos establece para dar al usuario un servicio apropiado en la educación para la salud, promoción de un estilo de vida saludable. Además, esta norma cuenta con un apéndice dirigido a nosotros en donde se expone el sistema de alimentos equivalentes, así como lo vemos al realizar nuestros planes, el plato del bien comer, pero sobre todo trae recomendaciones sobre los potenciadores de sabor y el contenido de sodio que estos tienen, así como un listado de alimentos que pudieran contener este tipo de aditivos, ¿no? Lo cual resulta muy útil, ya que tenemos que controlarlos. Cabe aclarar que estas dos NOMs que mencionamos y las que voy a mencionar a continuación también son de carácter obligatorio para todo el personal de salud que brinde atención a personas que padecen las enfermedades que vamos mencionando. La NOM 037 nos plantea los criterios para la prevención, tratamiento, control de dislipidemias. Nos recomienda la reducción en la ingesta de grasas saturadas y de colesterol desde la niñez para una oportuna prevención de la enfermedad siempre y cuando esta no sea hereditaria. Nos hace hincapié en los porcentajes de ingesta de macronutrientes, el contenido energético que debe de contener una dieta correcta, así como el efecto de la actividad física en la prevención y en el control de este tipo de enfermedad, y que como nutriólogos o profesionales de la salud debemos de promover para propiciar actitudes individuales o colectivas que tiendan a mejorar la salud de la población en general. Por último, tenemos a la NOM 008 para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad, y que básicamente establece que los criterios para el tratamiento integral del sobrepeso y de la obesidad deben de estar orientados a una detección temprana, a la prevención, el tratamiento integral y el control del creciente número de pacientes que presentan este tipo de enfermedad tan común últimamente, en donde nosotros los nutriólogos no trabajamos solos, trabajamos en conjunto con el personal médico y con el psicólogo para dar la atención integral a este tipo de paciente, donde nuestra tarea es la de valorar al paciente de acuerdo con todos sus indicadores antropométricos, bioquímicos, clínicos, dietéticos, su estilo de vida, y con base en eso elaborar un plan de cuidado nutricio, ¿no? Es decir, un plan de alimentación de acuerdo a sus necesidades individuales, orientación alimentaria y recomendaciones para el acondicionamiento físico, hábitos alimentarios, y además pues darle el seguimiento necesario a su evolución.
Es importante agregar como, como dato que este tipo de normas establecen específicamente que el personal que integra el equipo multidisciplinario deben contar con ciertas características mínimas para poder brindar atención a este nivel. Por ejemplo, deben de contar con una cédula profesional de médico, de nutriólogo, de psicólogo, que haya sido legalmente expedida, claro. Debe de contar con formación académica en el área clínica, deben de contar con el equipo necesario. Por ejemplo, nosotros como nutriólogos, pues contar con una báscula, cinta métrica, un plicómetro, ¿no? Y también que debemos de prescribir y recomendar siempre productos o medicamentos, en algunos casos, que cuenten con el registro sanitario correspondiente, ¿no? Por mencionar algunas de las características. Y bueno, pues esas son algunas de las NOMs que mucho tienen que ver con nuestra área y que de una forma u otra regulan que nuestro desempeño en el cuidado y orientación nutricional de nuestros pacientes cuente con las medidas de seguridad básicas que garanticen que no están poniendo en riesgo su salud. Y bueno, pues es que como sabemos el personal de salud tiene mucha responsabilidad, ya que, vaya, nuestro objeto de trabajo es el cuerpo de nuestro cliente y nuestra prioridad es cuidarlos y no solamente verlos como un medio de trabajo, sino pues se les debe de brindar la atención ética adecuada como seres humanos que son, y las NOMS pues se encargan de acercarnos a ese objetivo gracias a los lineamientos que debemos cumplir para cuidar a nuestro paciente y pues cuidarnos a nosotros también, ¿no? Pues muchas gracias por su atención y hasta la próxima.